Claudia y Martín Salcedo eran de esas parejas que parecían salidas de un álbum familiar perfecto. Se conocieron en la secundaria de Rosario, se enamoraron sin pausa, y con los años construyeron una casa en el barrio de Alberdi, rodeada de tilos que en primavera pintaban la calle de verde. Allí criaban a su hija Valentina, de 8 años, una niña curiosa que todo lo observaba y todo lo cuestionaba. Valentina no era como los demás niños. Mientras otros corrían detrás de una pelota, ella podía quedarse minutos largos mirando cómo se movían las sombras en la pared, o cómo las piezas de un rompecabezas se encajaban con exactitud. Sus maestros la llamaban brillante, y su abuela Teresa solía decir, esa niña ve lo que nadie más ve. Por eso, cuando Claudia anunció que estaba embarazada, Valentina fue la más feliz. Se pasaba horas acariciando la panza de su madre, susurrando. Hermanito, voy a cuidarte. En su mente, aquel bebé ya era parte de la familia. El embarazo transcurrió sin sobresaltos. Claudia estaba fuerte, Martín la mimaba, y la casa se llenó de pequeños detalles, la cuna pintada por él, los baberos bordados por Teresa, los libros infantiles que Valentina escogía en la librería del barrio. Todo parecía perfecto, hasta la noche del parto. Claudia esperaba repetir la experiencia natural que tuvo con Valentina, pero las horas pasaban y el bebé no descendía. El cansancio se volvía insoportable. Los monitores comenzaron a marcar caídas en el ritmo cardíaco del pequeño. Fue entonces cuando el doctor anunció: tenemos que ir a cesárea de emergencia. La sala se llenó de movimiento apresurado. Martín intentó mantenerse firme junto a ella, pero al ver el brillo del bisturí y la sangre, la vista se le nubló. Se desplomó en un rincón, asistido por una enfermera. Sedada, Claudia nunca llegó a ver el momento en que su hijo nació. Cuando despertó, aún mareada en la sala de recuperación, una enfermera colocó en sus brazos un pequeño bulto envuelto en mantas celestes. Claudia lo miró con lágrimas de alivio, hasta que el corazón le dio un vuelco. La piel del bebé era extremadamente clara, el cabello rubio como el trigo y los ojos azules, fríos como un lago invernal. Nada que recordara a ella, ni a Martín, ni a Valentina. Es perfecto, susurró Martín, aún pálido pero conmovido. Nuestro Tomás. Claudia sonrió débilmente, diciéndose que los genes a veces juegan bromas. Se aferró a su hijo y decidió no darle más vueltas. 3 días después, regresaron a casa desde el Hospital San Gabriel. Teresa los esperaba en el porche, con Valentina saltando de emoción a su lado. Claudia se inclinó, feliz, para mostrarle el rostro del bebé. El brillo en los ojos de Valentina se apagó al instante. Dio un paso atrás, su expresión seria, y con voz firme dijo: él no es mi hermano. El porche quedó en silencio. Martín soltó una risa nerviosa, convencido de que eran celos. Claro que es tu hermano, vale. Este es Tomás, dijo, acercando la manta. Pero Valentina negó con la cabeza. Su voz, serena y helada, fue un cuchillo en el aire. El hermanito que estaba en la panza de mamá no era así. Y sin esperar respuesta, se giró y entró en la casa. La sonrisa de Claudia se congeló. Teresa intentó suavizar con un gesto, pero en el fondo, todos lo sintieron, ese comentario no era un capricho infantil. Era el inicio de algo que iba a romperles la vida en dos. Al principio, Claudia y Martín intentaron convencerse de que la reacción de Valentina era normal. Los psicólogos decían que los celos eran comunes en los hermanos mayores, que el rechazo inicial podía transformarse en cariño con el tiempo. Pero los días pasaban y la distancia de Valentina hacia Tomás no se suavizaba, se hacía más profunda. Cuando Claudia lo amamantaba, Valentina se sentaba en la esquina opuesta del sillón, sin apartar la mirada pero sin pronunciar palabra. Cuando Martín intentaba incluirla, pidiéndole que alcanzara una manta o que ayudara a cantarle una canción de cuna, lo hacía con un gesto mecánico, como cumpliendo una obligación. Nunca con ternura. Lo más inquietante no eran sus silencios, sino sus observaciones. Una tarde, mientras Teresa cambiaba al bebé, Valentina se acercó, olfateó el gorrito y murmuró: no huele como nosotros. Otra noche, mientras lo veían dormir, se inclinó hacia Claudia y susurró: mamá, los ojos del hermanito que estaba en tu panza no eran azules. Claudia se estremeció. ¿Cómo podía estar tan segura? Martín trataba de desestimarlo con risas nerviosas. Vale tiene una imaginación tremenda. Pero a Claudia la atormentaba la calma con la que su hija hablaba, sin rabietas ni lágrimas, solo con certezas.
pasaron las semanas. Una madrugada, Claudia entró al cuarto de Valentina y la encontró sentada en la cama, abrazando el gorrito que Tomás había usado al llegar a casa. Lo olía con el ceño fruncido, como quien busca una verdad escondida en los pliegues de la tela. ¿Qué haces despierta, amor?, susurró Claudia, sentándose a su lado. Valentina no levantó la vista. No huele a mi hermano, repitió. Ese fue el momento en que Claudia empezó a dudar de sí misma. ¿Y si Valentina tenía razón? Martín, preocupado, decidió que era hora de acudir a un especialista. Una semana después estaban en la oficina del psicólogo infantil Javier Méndez, un hombre de voz pausada y ojos cálidos que sabía cómo ganarse la confianza de los niños. Durante varias sesiones, Valentina habló de la escuela, de su abuela, de sus juegos. Reía y respondía, hasta que el doctor preguntaba por Tomás. Entonces, la sonrisa desaparecía y volvía a repetir, con calma implacable: él no es mi hermano. Después de la cuarta sesión, Javier pidió hablar a solas con Claudia y Martín. Su rostro estaba serio. Esto no es un rechazo común. Ella no actúa desde la emoción de los celos, sino desde una certeza. Es muy observadora, nota detalles que otros pasan por alto. Si quieren realmente despejar esta duda, les sugiero que hagan una prueba de ADN. Claudia lo miró como si hubiera escuchado un disparate. Doctor, yo lo llevé en mi vientre 9 meses. ¿Qué sentido tendría? Pero Martín no apartaba la vista del escritorio. Su voz fue baja, casi un susurro. Tú estabas inconsciente cuando nació. Ninguno de los dos lo vio venir al mundo. El silencio en esa oficina pesó como plomo. Claudia sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, lo que decía Valentina dejó de sonar como una fantasía infantil y comenzó a convertirse en una sospecha aterradora. Finalmente, accedieron. Tomaron las muestras de saliva de Claudia, Martín y el bebé. Las enviaron al laboratorio. Martín decía que pronto todo quedaría en el pasado, que los resultados confirmarían la verdad y Valentina podría volver a sonreír tranquila. Pero en el fondo, Claudia temía otra cosa. Temía que, al abrir ese sobre, toda su vida cambiara para siempre. Los días de espera se hicieron eternos. Claudia revisaba el buzón 2, 3 veces al día, con el corazón en un puño. Martín trataba de distraerse en el trabajo, pero volvía a casa con el ceño fruncido y la mirada perdida. Valentina, mientras tanto, observaba en silencio, como si supiera que algo estaba por romperse. Una tarde de jueves, el sobre finalmente llegó. Blanco, discreto, con el logo del laboratorio impreso en la esquina. Claudia lo tomó con manos temblorosas. Martín la alcanzó en la cocina. El silencio era tan espeso que incluso el tic-tac del reloj parecía un martillo en el pecho. Lo abrimos juntos, dijo él, aunque su voz apenas era un hilo. Claudia desgarró el papel. Sus ojos recorrieron las líneas impresas, cada palabra pesada como plomo. Sintió cómo se le helaba la sangre. Martín se inclinó sobre la hoja, y juntos leyeron la frase que los destrozó. No se detecta relación biológica entre el menor, Tomás Salcedo, y los padres presuntos, Claudia Herrera y Martín Salcedo. El silencio se rompió con un jadeo de Claudia. Eso no es posible, yo lo llevé dentro de mí, balbuceó, la voz quebrada. Martín estaba pálido. Se sentó de golpe en la silla, con la hoja en la mano, repitiendo una y otra vez: no, no puede ser. Claudia lo miró con desesperación. Tú lo dijiste, ninguno de los dos lo vimos nacer. Yo estaba dormida, tú estabas inconsciente. La mente de Martín se llenó de imágenes, el bisturí, la luz blanca, su cuerpo cayendo al suelo. Recordó despertar con el llanto de un bebé, pero nunca había visto el momento de su llegada. De pronto, una certeza oscura se clavó entre los dos: ese bebé no era suyo. Esa noche no hubo cena, ni conversación. Valentina se acostó temprano, y cuando Claudia fue a taparla, la encontró despierta, con los ojos fijos en el techo. La niña giró la cabeza y susurró: se los dije. Claudia sintió que se le quebraba el alma. Al día siguiente, armados con el informe, fueron al Hospital San Gabriel. Exigieron hablar con la dirección. Revisaron registros, brazaletes de identificación, cámaras de seguridad. 10 días después, la respuesta llegó.
La cesárea de Claudia se había realizado casi al mismo tiempo que la de otra mujer, Ana López. Había 2 bebés nacidos con apenas minutos de diferencia. La investigación reveló que, en medio del caos, las pulseras se habían confundido. El hijo biológico de Claudia y Martín no estaba en su casa. Al contrario, estaba en brazos de otra familia, luchando contra un defecto cardíaco congénito que lo ponía en riesgo de vida. El mundo de los Salceos se partió en dos. Claudia cayó de rodillas, llorando como si quisiera arrancarse el dolor del pecho. Martín, con la cara entre las manos, solo pudo repetir en silencio una pregunta que no tenía respuesta. ¿Dónde está nuestro hijo? La reunión se programó en una sala privada del Hospital San Gabriel. El aire estaba tan denso que parecía imposible respirar. Claudia y Martín llegaron tomados de la mano, aunque sus dedos temblaban. Afuera, Valentina se quedó con la abuela Teresa, ajena al terremoto que sus padres estaban a punto de enfrentar. La puerta se abrió. Del otro lado entraron Ricardo y Ana López, una pareja de mirada cansada, con ojeras profundas y los hombros hundidos por noches interminables. En brazos de Ana había un bebé de cabello oscuro, piel trigueña y labios que se teñían de un azul inquietante con cada esfuerzo por respirar. Claudia lo reconoció al instante. Su corazón se contrajo con una fuerza inexplicable. Aquel niño, frágil y pequeño, era suyo. Lo supo como una madre reconoce a su hijo incluso en la penumbra. Ricardo, a su lado, cargaba a Tomás, el bebé de ojos azules que los Salcedo habían criado durante semanas creyendo lo suyo. Tomás agitaba los puños con energía, ajeno al drama que estaba a punto de escribirse en ese cuarto. El silencio era insoportable. Nadie sabía cómo dar el primer paso. Fue Martín quien, con la voz rota, dijo: «Ese niño, es nuestro hijo». Ana lo estrechó contra su pecho, como si temiera que se lo arrebataran en ese mismo instante. «Él también es nuestro hijo», respondió con lágrimas en los ojos. «Lo he alimentado, lo he arrullado. Lo amo como si llevara mi sangre». La doctora Marcela Fuentes, que había acompañado el caso desde el inicio, intervino con firmeza pero con respeto. «Esto no es culpa de ninguno de ustedes. Fue un error del hospital, un error que jamás debió ocurrir. Pero la verdad está clara, Tomás es hijo biológico de Ricardo y Ana. Y este pequeño es hijo de Claudia y Martín». Las palabras resonaron en la sala como un martillazo. No había escapatoria. Claudia extendió los brazos, con lágrimas que caían sin freno. «Por favor, déjenme sostenerlo». Ana lo dudó apenas un segundo. Luego, con un sollozo, depositó al bebé en los brazos de Claudia. El contacto fue inmediato, casi eléctrico. Claudia lo acunó con ternura, besando su frente húmeda. Sintió como su respiración irregular golpeaba contra su pecho, y lo juró en silencio: «Te salvaré, te cuidaré, no te dejaré solo». Martín, con los ojos empañados, acarició la diminuta mano de su hijo, que se aferró a su dedo como si supiera que ese lazo había estado roto, pero jamás perdido. Entonces llegó el momento más cruel. Claudia y Martín entregaron a Tomás a Ricardo y Ana. Fue como arrancarse un pedazo del alma. Claudia lo besó una última vez, susurrándole al oído: «Gracias por haber estado en mi vida, aunque fuera un instante». Ana lloraba desconsolada mientras lo recibía, como si ese intercambio no cerrara heridas, sino que abriera nuevas. La sala quedó sumida en un silencio desgarrador, roto solo por los sollozos de los 4 adultos. Ricardo, con voz quebrada, dijo lo que todos pensaban: «Nadie gana en esto. Solo tratemos de no perder más de lo que ya hemos perdido». Ese día, los bebés regresaron a sus verdaderas familias. Pero nada volvió a ser igual. En casa, Valentina corrió a recibir a su madre. Claudia le mostró al nuevo bebé, más pequeño, más frágil. La niña lo observó con atención, como había hecho antes. Y esta vez, sonrió. «Este sí es mi hermano». Las palabras fueron un bálsamo. Martín rompió a llorar, abrazando a sus 2 hijos y a Claudia. Había dolor, sí, pero también esperanza. El hospital asumió todos los gastos médicos del niño. Al poco tiempo llegó el día de la cirugía cardíaca, la prueba definitiva. Claudia pasó las horas en vela en la sala de espera, rezando, repitiendo promesas. Martín caminaba de un lado a otro, con la carta que había escrito para su hijo arrugada en el bolsillo. Cuando el cirujano salió, exhausto, y dijo:
La operación fue un éxito. Su hijo va a vivir. El mundo volvió a encenderse. Claudia se derrumbó de rodillas, agradeciendo en silencio. Martín la sostuvo, y juntos entendieron que, aunque el camino había sido brutal, habían llegado al destino más anhelado, tener a su hijo en brazos, vivo. Con el tiempo, la vida en la casa de los Salcedo volvió a encenderse. Las noches ya no eran de silencio, sino de canciones de cuna y respiraciones acompasadas. Valentina se había convertido en la guardiana más fiel de su hermanito, y cada sonrisa del pequeño era un recordatorio de que la fe y el amor habían ganado una batalla imposible. Pero a veces, en las madrugadas silenciosas, Claudia se sorprendía a sí misma mirando la cuna y preguntándose, ¿qué habría pasado si Valentina no hubiera hablado? ¿Cuánto tiempo habríamos vivido en una mentira? Los meses pasaron. Una tarde de invierno, el cartero dejó un sobre sin remitente en la puerta. Claudia lo abrió sin sospechas, hasta que vio lo que había dentro. Una fotografía, en blanco y negro, granulada. La sala de partos del Hospital San Gabriel. Y allí, en una esquina del encuadre, un enfermero sostenía a un recién nacido. Pero en lugar de entregarlo a la mesa de reanimación, lo llevaba hacia una puerta lateral, medio oculta por las sombras. Claudia sintió que el aire se le escapaba. En el reverso de la foto, escritas con tinta casi borrada, 4 palabras que la helaron. Esto no fue un error. El corazón le retumbaba en el pecho. Guardó la foto en un cajón secreto, sin contarle nada a Martín. No quería abrir una herida que apenas estaba cerrando. Pero desde ese día, su mirada cambió, ya no podía confiar en la historia oficial del hospital. ¿Y si lo que vieron no fue una confusión, sino algo planeado? ¿Quién era ese hombre de la foto? ¿Y cuántas familias más habrían sido víctimas de lo mismo? Claudia sabía que había una verdad oculta, una verdad que aún no estaba lista para enfrentar. Y así cerramos esta historia de no creer. Una niña que con su instinto salvó a su familia de vivir en una mentira, un hospital con secretos más oscuros de lo que nadie imaginaba, y una fotografía que dejó claro que lo ocurrido no fue casualidad. Porque a veces, lo que parece un error, es en realidad la sombra de algo mucho más grande. Y ahora te pregunto, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Claudia? ¿Guardado silencio para proteger a tu familia, o enfrentado la verdad sin importar el precio? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si esta historia te estremeció, no olvides darle like, compartirla y suscribirte para más relatos que te harán dudar de lo que creías posible. Esto fue Historias de no creer. Nos vemos en la próxima.